Hola, hola, buenas tardes. Para esta semana tenemos el capítulo 19, que es cinética por impulso y cantidad de momento. Entonces, tenemos tres ejercicios preparados. En este caso, nos dice que tenemos una rueda de 100 libras y tiene un radio de giro de 0.75 pies. Me dice que si el cable está sujeto a una tensión T de 50 libras, determine la velocidad del centro de la rueda en 3 segundos. Me dice que comienza desde el reposo y el coeficiente cinético de fricción entre la rueda y el piso es de 0.1. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos comenzar? Vemos que tenemos dos ecuaciones a la derecha, en realidad son tres. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer para empezar? Como es por impulso y cantidad de movimiento, lo que podemos hacer es sacar las inercias de primero y sacar un diagrama de cuerpo libre del sistema. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primeramente, podemos ver que la rueda me dicen que pesa 100 libras. Entonces vamos a tener un peso hacia abajo, tendríamos una normal hacia arriba, nos dan una fricción también, entonces esa fricción hay que colocarla. La fricción iría en esta dirección y además de todo esto tendríamos las dos fuerzas, la fuerza de tensión T y a toda acción-reacción, entonces tendríamos una fuerza F por este lado. Ya nos están dando los radios de giro y en realidad esta sería pues todo el diagrama de cuerpo libre. Aquí inicialmente nosotros podríamos concluir que la normal va a ser igual que el peso al inicio cuando está en reposo. Entonces, porque al principio es estático el sistema. Entonces, inicialmente, nosotros podemos decir que la normal va a ser igual a 100 libras, porque 100 libras va a ser el peso de mi rueda. Eh, Además de eso, podríamos sacar la inercia. Entonces, la inercia, como vemos en la fórmula que coloqué a la derecha, sería la masa. La masa serían 100 libras dividido entre la gravedad, como estamos en el sistema inglés, sería entre 32.2. Le multiplicamos el radio de giro, que sería 0,75 al cuadrado. Y este detalle, vean que por aquí tenemos la otra fuerza, la fuerza F, por decirlo, por ponerle un nombre. Entonces, esta fuerza vamos a tener una distancia ahí. Entonces, en este punto tenemos que sumarle esta parte de donde se está haciendo el giro de la rueda. Entonces, estamos jalando desde este mecate y estaría girando conforme a este punto. Entonces, como el tema pasado que habíamos visto, hay que sumarle lo que sería los ejes paralelos. Cuando tenemos un sistema o un objeto que no gira en su centro de gravedad, entonces le vamos a aplicar, para sacar su inercia, le vamos a sacar la inercia del objeto y se le suma la masa por la distancia al cuadrado. En este caso no va a girar exactamente en el centro de gravedad, acá va a girar en este punto. Entonces lo que vamos a hacer es sumarle la masa. La masa, ya sabemos cuál es la masa, serían 100 entre 32,2 y se lo multiplicamos por el radio, serían 0.5 al cuadrado. Entonces al final la inercia del sistema vamos a encontrar que nos va a dar 2,51 slug
por pi al cuadrado. Entonces, ¿por qué tal vez alguien no tenga claro esta parte? Pero esta parte se da por lo que sería esta distancia, o sea, no va a girar en su centro de gravedad, entonces se le aplica el teorema de los ejes paralelos. Entonces, ya teniendo lo que sería la normal y la inercia, podríamos aplicar la ecuación para poder determinar lo que sería la velocidad. Entonces, al inicio está en reposo, no tendríamos velocidad inicial, y aplicando lo que sería la integral, vamos a obtener, tendríamos fuerza por distancia por tiempo. Digamos, esto habría que evaluarlo en dos tiempos. Entonces, al final, nosotros podemos decir qué fuerza tenemos aquí. En este punto tendríamos una fuerza de 50 por un tiempo de 3 segundos y qué distancia tenemos para digamos, esta distancia desde el punto que se aplica la fuerza hasta donde gira, sería esta distancia de acá, un pie. Y a esto tenemos que restarle la fuerza de fricción, la parte de la fuerza de fricción. Entonces ya estamos tomando en cuenta la fuerza de tensión. Ahora vamos a tomar en cuenta la fuerza de fricción. Entonces vamos a restar 100, que serían los 100 newton que aplica la normal, por su coeficiente de fricción cinética, que sería 0,1. Lo vamos a multiplicar por la distancia, que esta distancia sería 0,5, que sería desde el punto de giro hasta donde está la fuerza. Sería esta distancia de acá a acá. Y después tendríamos lo que sería el tiempo. Entonces esto, vamos a verlo de una mejor manera. Esto que tenemos sería fuerza, esto sería distancia y esto sería tiempo, igual a este otro lado. Tendríamos fuerza, tiempo y distancia. Entonces fuerza por distancia me da momento, que sería este momento, y el tiempo sería cuando nosotros integramos. Entonces al final me va a quedar el momento por un determinado tiempo. Entonces aquí estaríamos formando el momento por el tiempo, y estos dos me dan momento por tiempo. Entonces ahí estaríamos aplicándolo de manera correcta. Ahora, ¿qué más tenemos? Tendríamos la igualdad de la inercia por la velocidad angular del otro lado. Entonces, ¿cuánto es la inercia del sistema o del disco? Ya lo habíamos sacado, 2,51 por la velocidad angular en el instante 2. Entonces, toda esta parte fue de la integral, de aquí hasta acá. Y recordemos que no tendríamos velocidad inicial, estaba en reposo. Y al otro lado de la igualdad tendríamos la inercia por la velocidad angular. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer para poder determinar la velocidad que nos están pidiendo? Entonces, ya con esta ecuación podríamos encontrar o relacionar la ecuación de las velocidades. En el caso de la velocidad lineal sería igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, si despejamos la velocidad angular, ve que acá tenemos velocidad angular, entonces despejando la velocidad angular sería igual a la velocidad lineal por el radio. Entonces, en este caso, si nosotros decimos que podríamos sustituir acá, entonces al final y al cabo vamos a tener todo esto mismo, nada más que esto lo vamos a sustituir. Entonces nosotros decimos, vamos a resolver todo esto de la izquierda.
pasamos este 2,51 a dividir. Entonces todo lo de la izquierda lo dividimos y vamos a obtener que la velocidad angular 2 va a ser igual a 53,7 aproximadamente. Entonces, ¿qué hicimos? Nada más tenemos la ecuación, pasamos 251 a dividir todo esto y entonces la velocidad angular en el instante 2 me da 53. Ahora, ¿qué puedo hacer? Entonces, para obtener la velocidad del centro de gravedad, vamos a agarrar 53,7 y lo vamos a dividir entre el radio, que en este caso el radio es de 0.5. ¿Por qué 0.5? Porque es la distancia que hay desde el punto de donde él gira hasta su centro de gravedad. Entonces sería desde el punto acá hasta el punto del centro de la polea, de acá a acá. Entonces esa distancia es de 0.5 y al final vamos a obtener que la velocidad lineal del centro de la polea va a ser 26,6 pies entre segundos aproximadamente. Entonces, recapitulando un poco lo que hicimos, entonces al principio, como paso 1, fue encontrar la normal y encontrar la inercia. Segundo paso, determinar la ecuación o los elementos de la ecuación que tenemos para impulso y cantidad de momento, que fue esta otra. Como tercer paso fue relacionar la velocidad angular y la velocidad lineal con la ecuación. Y como cuarto paso, encontrar la velocidad lineal. Entonces, en este ejercicio, si vemos, no es muy elaborado, pero tenemos que tener cuidado con las distancias que vayamos a tomar en cuenta. Entonces, en esta distancia de acá, del centro a donde la fuerza del mecate se aplica, hay que tomarla muy en cuenta. Y también esta otra distancia, que sería donde aplica la normal, para poder desarrollar el problema. Entonces, muy importante tener en cuenta las distancias. Voy a poner aquí como distancias, como nota importante para poder determinar el ejercicio de manera correcta.